El género Campylobacter fue descrito por primera vez en 1886 por el bacteriólogo alemán Theodor Escherich, quien también fue el descubridor de la bacteria Escherichia coli, bautizada así en su honor en 1919. Escherich publicó una serie de artículos en los que describió estas bacterias curvas o espirales, presentes en el colon de los niños que murieron a causa de lo que él denominó cólera infantil, aunque él creía que estas bacterias espirales no desempeñaban ningún papel etiológico. El término Campylobacter deriva de la palabra griega campylos, cuyo significado es curvo, y bactron, bacilo. Se les llamó así para distinguirlos del género de los vibrios, cuyo aspecto es muy similar. Las campylobacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, reconociendo como reservorio natural a una gran variedad de animales, tanto domésticos como de vida silvestre, tales como ganado vacuno, cerdos, ovejas, aves de corral, cabras, perros, gatos y roedores, entre otros. Las aves de consumo y sus subproductos constituyen uno de los principales reservorios y fuente de infección humana. Las Campylobacter producen enfermedades diarreicas y generalizadas, además de figurar entre las causas más difundidas de infección en el mundo. Este género fue reconocido en 1970 como un patógeno para los humanos. Por lo general, se cree que la vía principal de transmisión son los alimentos a través de la carne y los productos cárnicos poco cocidos, así como la leche sin hervir o contaminada. El agua o el hielo contaminados son también una fuente de infección. Algunos casos ocurren tras el contacto con agua contaminada durante actividades recreativas. Las infecciones por Campylobacter son zoonóticas, esto quiere decir que es transmitido de animales a humanos. A continuación les tenemos la descripción del género. Los microorganismos del grupo Campylobacter son bacilos gram negativos, espirilados, no forman esporas y con forma de coma. Son microaerofílicos capaces de crecer en una atmósfera de 5% de oxígeno y capnófilos, ya que necesitan mayores concentraciones de dióxido de carbono. La mayoría de estas bacterias crecen a una temperatura de 37 grados centígrados. Por esta razón requieren condiciones especiales para su aislamiento a partir de muestras clínicas. Son móviles por medio de un único flagelo polar sin vaina. Estos microorganismos tienen un metabolismo no fermentador y no oxidativo, y obtienen energía del uso de aminoácidos y algunos intermediarios del ciclo de Krebs. Para su caracterización bioquímica se realizan las pruebas de catalasa, oxidasa y la hidrólisis del lipurato. También puede ser diagnosticada con muestras frescas de materia fecal observadas al microscopio con tinción de Gram. Y bueno, a continuación tenemos a las especies de importancia clínica. En la actualidad se reconocen 32 especies y 13 subespecies, la mayoría de las cuales se han asociado a enfermedades con el ser humano, pero solamente son 4 especies las que han sido consideradas como patógenos. En primer lugar tenemos a Campylobacter jejuni, que se encuentra más comúnmente en aves de granja, ganado vacuno y ovejas. Está asociado con las enfermedades de gastroenteritis, infecciones extraintestinales, síndrome de Guillain-Barré y artritis reactiva. Después tenemos a Campylobacter coli, que se encuentra en cerdos, aves de granja, ovejas y pájaros. También está asociado con la gastroenteritis y las infecciones extraintestinales. Tenemos a Campylobacter fetus, cuyos hospedadores son el ganado vacuno y las ovejas. Esta está asociada con múltiples infecciones vasculares. Por último, tenemos a Campylobacter upsaliensis, que se encuentra en perros y en gatos. Como enfermedad está asociado con la gastroenteritis, infecciones extraintestinales y el síndrome de Guillain-Barré. Ahora les vamos a hablar sobre los factores de virulencia. Los factores de virulencia que más se han relacionado con patogenicidad son la motilidad por la presencia de flagelos, la capacidad de adherencia e invasión a la célula eucarionte y la producción de citotoxinas. Los flagelos son necesarios para la colonización del intestino delgado,
para que finalmente el patógeno pueda trasladarse desde allí al colon. El flagelo está compuesto por una flagelina mayor y una flagelina menor. Existe una clara asociación entre la motilidad e invasión en las cepas de Campylobacter. Se cree que la capacidad de este patógeno para alcanzar el tracto intestinal es debida en parte a su resistencia al ácido gástrico y también a su resistencia a las sales biliares. Además, el papel de los flagelos es esencial para la supervivencia bacteriana en los diferentes nichos ecológicos que se encuentran en el tracto gastrointestinal. También tenemos como factor de virulencia al lipopolisacárido. Este factor de virulencia tiene actividad endotóxica típica, como la presente en los lipopolisacáridos de otras enterobacterias. Es un estimulante del sistema inmune con un potente efecto tóxico y entre otras funciones cumple un papel principal en la adhesión de las bacterias a las células epiteliales. Otro factor de virulencia de gran importancia es la capacidad de producción de citotoxinas de distensión, CDT, que está compuesta por 3 subunidades codificadas por los genes CDTA, CDTB y CDTC. Estos 3 genes se encuentran en campylobacterias y además provoca un arresto del ciclo celular y la muerte de las mismas células. La invasión, por su parte, provoca inflamación celular y cuando es acompañada de la producción de citotoxinas, produce una disminución importante en la capacidad de absorción del intestino, provocando el principal síntoma, la diarrea. Y en cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos que la campylobacteriosis es la enfermedad causada por la infección de Campylobacter. Las infecciones gastrointestinales por Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y Campylobacter upsaliensis cursan generalmente como una enteritis aguda, con diarrea, fiebre y dolor abdominal intenso. La muerte por campylobacteriosis es poco frecuente y suele ocurrir solo en pacientes muy jóvenes o de edad avanzada, o bien en aquellos que ya padecen alguna otra enfermedad grave, como el SIDA. Los síntomas clínicos más frecuentes de las infecciones por Campylobacter son diarrea, frecuentemente sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y o vómitos y duran por lo general de 3 a 6 días. También se han observado con diverso grado de frecuencia complicaciones como bacteremia, que indica la presencia de bacterias en sangre, hepatitis y pancreatitis, que es la inflamación del hígado y el páncreas, respectivamente, y abortos. Por lo general, se necesita la ingestión aproximada de 10 a 4 microorganismos para poder producir la infección. Los microorganismos proliferan en el intestino delgado, invaden el epitelio y producen la inflamación que da por resultado la aparición de eritrocitos y leucocitos en las heces. Y ahora tenemos el diagnóstico por laboratorio. Tenemos la toma de muestra por recolección de heces. La muestra debe ser tomada antes de iniciar el tratamiento con antibióticos. Las muestras de elección son las heces diarreicas. Se debe asegurar que el paciente defeque en un recipiente limpio, cuidando de que la muestra no se mezcle con orina. Las muestras se recogen en frascos estériles con el ayuda de una espátula o abatelengua, desechables. Se deben recolectar de 5 a 10 mililitros de heces si son líquidas o de 5 a 10 gramos si estas tienen una consistencia pastosa. Tenemos también la toma de muestra en medio de transporte. El hisopado fecal consiste en recoger las heces del paciente, pero se impregnarán 2 hisopos estériles con las heces depositadas en los recipientes limpios. Posteriormente se introducen los hisopos cada uno en el medio de transporte de Kerry Blair, cuidando de que la punta del hisopo quede 2 centímetros por debajo de la superficie y sin perforar el fondo del medio de transporte. Se debe romper la parte del mango que tocaron con los dedos del recolector de muestra, esto para evitar fuentes de contaminación externa. Se cierra bien el tubo y se rotula con el nombre del paciente y sus datos y los estudios que se van a realizar. En el hisopado rectal, para realizar la toma, se introduce el hisopo sobrepasando el esfínter anal y se rota para hacer la toma de las criptas anales. Se debe mantener allí durante 30 segundos para que se absorban los microorganismos y se deberá retirar.
Posteriormente, se introduce en el medio de transporte, se cierra bien el tubo y se rotula con el nombre del paciente. En los frotis de las heces con tinción Gram se pueden mostrar los bacilos típicos en forma de alas de gaviota. Los Campylobacter son finos y no resulta sencillo verlos cuando las muestras se tiñen con Gram. A pesar de la baja sensibilidad de la tinción de Gram, la observación del típico microorganismo delgado en forma de coma o de alas de gaviota en una muestra de heces es útil para la confirmación presuntiva de infección por Campylobacter. La microscopía de campo oscuro o de contraste de fase puede mostrar la movilidad rápida característica de estos microorganismos. En el cultivo requiere el uso de medios especiales incubados con valores bajos de oxígeno, aumentados de dióxido de carbono y temperaturas elevadas. Se necesitan de 2 o más días de incubación. Campylobacter son microorganismos de crecimiento lento que generalmente necesitan un periodo de incubación de 48 a 72 horas o incluso hasta más. Los medios selectivos deben contener sangre o carbón con el fin de eliminar los radicales tóxicos de oxígeno y se añaden antibióticos para evitar el crecimiento de los microorganismos contaminantes. Por desgracia, los antibióticos que se utilizan en la mayor parte de los medios de cultivo para Campylobacter pueden inhibir algunas especies. Las colonias tienden a ser incoloras o grises, pueden ser acuosas y difusas, o redondas y convexas. En algunos casos se presentan ambos tipos de colonias en un mismo medio. En la detección de anticuerpos, tenemos que las pruebas serológicas para las inmunoglobulinas IgG e IgM son útiles en los estudios epidemiológicos, pero estos no se utilizan para el diagnóstico de un paciente determinado.